Ok, buenas noches. Vamos a tener la sesión del día de hoy. Vamos a empezar a resolver esta lección anterior. Está bastante sencilla, la verdad. Medio la revisé por ahí. Este, les pasaría la solución del ingeniero, pero no la tengo, pero solo tengo el documento de la lección. Entonces, vamos a resolverla así tal cual. Ya, entonces, lo que dice el enunciado del ejercicio básicamente es que tenemos este sistema monofásico, ¿ya? Me dice que con la finalidad de determinar el dimensionamiento idóneo de un conductor determinado, se ha realizado una prueba eléctrica a una temperatura ambiente de 20 grados Celsius. Entonces, tenemos que tener en cuenta la temperatura a la que está trabajando el sistema, no a la que está trabajando esta resistencia actualmente. ¿Sí? ¿Ok? Porque es muy importante para los cálculos de resistencia. Entonces, tenemos que estamos trabajando a 20 grados Celsius. El experimento se realizó a esta temperatura y utilizando el circuito de la figura 1.1, que básicamente pues es este de aquí, una fuente monofásica, ¿verdad? De corriente alterna, es que de 20 voltios RMS a un ángulo de 0 grados, en serie con una resistencia, en serie, bueno, esto está conectado en serie, un amperímetro que mide la corriente que obviamente entrega la fuente. Tenemos una resistencia conectada en paralelo a este conjunto, ¿verdad? Y otra resistencia de un ohmio conectada también en paralelo. ¿Ok? Perfecto. No sé si hasta ahí existe alguna duda, algo. Entonces tenemos el amperímetro y tenemos un batímetro que básicamente, pues ya sabemos que tiene que conectarse pues unos terminales en paralelo para medir el voltaje que tiene el equipo y un terminal y lo del otro par de terminales en serie para medir la corriente que atraviesa el equipo, el que le están midiendo la potencia. Obviamente va a medir la potencia que consume esta resistencia, ¿verdad? Porque las resistencias solo consumen potencia activa. Ok, ya hemos analizado el esquema, ¿no? El circuito que nos están dando. Me dice la lectura del amperímetro y batímetros muestran que el amperímetro y el batímetro muestran son el amperímetro o la corriente del amperímetro, ¿verdad? Que es igual a la corriente de la resistencia en corriente alterna, ¿verdad? Es igual no, perdón, la corriente es igual a la corriente de la fuente, disculpen, error mío, a 120 amperios, ¿sí? Y me dicen que la potencia que está midiendo el batímetro es igual a 16 vatios. ¿Sí? Y esta potencia, obviamente, ahora sí podemos decir que es la potencia de pérdidas en ese conductor, ¿verdad? La potencia que consume ese conductor. Este RAC representa el conductor como tal. Y toda potencia activa calculada en un conductor es una potencia de pérdidas. ¿Sí? Téngalo en cuenta. Entonces, respectivamente, se conoce que el conductor es de aluminio con un coeficiente, perdón, con una resistividad del aluminio a 20 grados Celsius de 2.8 por 10 a la menos 8 ohmios por metro, ¿no? Ohmios por metro. Y que tiene un coeficiente térmico de 1 sobre 228 grados Celsius a la menos 1, ¿no? Me dice que la industria que realizó esta prueba lo contrató usted como ingeniero eléctrico de diseño y en base a esta información proporcionada se le solicita. Determine cuál es el valor de la resistencia AC y DC del conductor a la temperatura ambiente si se conoce que la prueba de efecto piel se determinó con un coeficiente, bueno, si se sabe que el coeficiente del efecto piel es de 3%, es decir, que es igual a 0.03. Ya que en base a todos estos datos que nos están dando, me piden determinar la resistencia AC y la resistencia DC del conductor para esta prueba. ¿Ya? Es decir, para una temperatura de 20 grados Celsius, ambas resistencias. ¿Ok? Hasta ahí, ¿alguien no entendió el enunciado o quieren que les explique esto de nuevo? ¿Todo bien? Ya, chévere. Entonces, en teoría, tenemos cómo determinar la resistencia, ¿verdad? Tenemos la potencia de las pérdidas, pero me falta una cosa, la corriente a través del conductor. Ya, muchos dirán, no puedo resolver el ejercicio porque me están dando la corriente, pero me la dan en magnitud, no me dan la fase. Es un error. ¿Por qué razón? ¿Cuál es el tipo de carga que predomina en este circuito? Solo hay un tipo de carga predominante, ¿no? Bueno, solo hay un tipo de carga en teoría, la carga resistiva. Y la carga resistiva produce que el voltaje y la corriente no tengan ningún desfase. Es decir, que el mismo ángulo de voltaje es el ángulo de la corriente, cuando estamos hablando de corriente alterna con carga resistiva. Entonces, si toda la carga en el circuito es de tipo resistiva,
quiere decir que no va a haber ningún desfase de voltaje ni corriente. Todo va a trabajar a 0 grados. ¿Sí? Esto es algo de redes 1, ¿no? Entonces, ya sabemos que la corriente que está circulando por aquí, entonces, tiene una magnitud de 120 amperes, obviamente ya son RMS, a un ángulo de 0 grados. ¿Sí? Sí, así tenemos el ángulo de la corriente. Y podríamos determinar incluso cuál es el voltaje de aquí, ¿no? O sea, si nos queremos complicar, determinemos el voltaje de aquí. Tenemos el voltaje de la resistencia C, ¿no? Y ese voltaje, ¿verdad? Ese voltaje, ¿a qué vendría a ser igual? Vendría a ser igual a los 20 voltios a 0 grados menos 0.1, que es la resistencia, multiplicado por los 120 a 0 grados. ¿Sí? Es más, como todo está en fase, básicamente no tienen que trabajar con los ángulos. Pueden trabajarlo como si fuera un circuito de corriente continua. No sé si hasta ahí tengan alguna duda. Creo que esto da 8 a 0 grados. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ya, chévere. Entonces, como tienen el voltaje, qué sé yo, cualquier método que era válido. Entonces, aquí lo que pueden hacer es encontrar la corriente de este resistor porque tienen su voltaje, ¿verdad? Qué sé yo, llamemos la corriente IX, ¿verdad? Y con esa corriente IX encuentran la corriente IAC. La corriente IX, ¿a qué era igual? Al voltaje que acaban de encontrar, dividido para la resistencia, que es un ohmio. Entonces son 8 amperios, ¿verdad? O 8 a 0 grados, como ustedes lo quieran ver. ¿Sí? Listo, una vez que tenían la corriente IX, hacían ley de corrientes de Kirchhoff, porque recuerden que este cable de aquí es un circuito abierto, porque solo es para medir voltaje. Entonces, la ley de corrientes de Kirchhoff les decía que la corriente en la resistencia AC es igual a la resta entre la corriente de la fuente menos la corriente del otro resistor. Y una vez que hacían eso, les quedaba que esto tenía una corriente de 112 amperios a 0 grados. ¿Sí? Y si ya tienen corriente y las pérdidas de ese resistor, la resistencia AC no es nada más que la potencia de las pérdidas dividido para la corriente del resistor al cuadrado, en magnitud obviamente. ¿Sí? La potencia de las pérdidas son 16 vatios dividido para la corriente, que son los 112 amperios, al cuadrado. Obviamente esta corriente les va a salir sumamente pequeña. ¿Sí? En teoría las pérdidas dentro de un resistor son pequeñas, pero ya es cuestión de cómo esté planteado el ejercicio, ¿no? Le va a salir 1.2755 miliohmios. Bueno, 1 miliohmio. Esa es la resistencia AC. Y bueno, el literal A nos pedía resistencia AC y resistencia DC. Y ustedes dirán, ¿qué hago aquí? ¿Lo tengo que asumir igual? No, porque me está indicando el ejercicio muy claramente que hay un coeficiente de efecto piel. El coeficiente de efecto piel, cuando es distinto de 0, o cuando no es despreciable, es cuando la resistencia AC y resistencia DC no son exactamente iguales. Son parecidas, son valores cercanos, pero no iguales. Ya cuando no me dicen que desprecie el efecto piel, ni tampoco me dicen que el coeficiente de efecto piel es 0, yo no puedo igualar esas dos resistencias, ¿no? El coeficiente de efecto piel, recuerden, me permite relacionar la resistencia AC con la resistencia DC, diciendo que la resistencia AC es igual a la resistencia DC multiplicado por 1 más el coeficiente de efecto piel. Esto es una forma de trabajar la expresión, ¿no? Entonces, si de aquí quieren despejar la resistencia DC, les va a quedar que es igual a la resistencia AC dividido para 1 más el coeficiente del efecto piel. ¿Sí? Recordemos que ambas resistencias deben estar, bueno, el valor que les va a dar es a la misma temperatura, no 20 grados Celsius. Entonces aquí tenemos que reemplazar 1,27551 y aquí sería 1 más el 3%, que viene a ser 0.03. ¿Sí? ¿Cuánto les da eso? Denme un segundo. Obviamente la resistencia DC tiene que ser
un poco menor a la AC, ¿no? Sí, si no, el coeficiente de efecto piel sería negativo. Y no, me parece que eso no se puede dar. Hasta ahora no lo he visto. 59421 miliohmios. Ya, y ya tenemos la resistencia DC. Entonces tenemos, bueno, son bastante parecidas, pero no exactamente iguales. ¿Sí? Y ya teníamos el literal A resuelto. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? ¿Algo no quedó claro? ¿Tienen que explicar algo nuevo? Todo claro. Ya, denme un segundo, por favor. Vamos leyendo el literal B, que me dice que el fabricante ahora desea saber los circular 1000 de necesarios para que debe tener el conductor si se conoce que el coeficiente de efecto espiral es de un 1%. Denme un segundo que se me perdió el lápiz, ahora sí. Ya, vamos a trabajar con el valor de resistencia de C. Denme un segundito, por favor. Déjeme copiar y pegar y mover esto. Aquí, ya, listo. Ahora, vamos al literal B. Vamos a pegar el enunciado aquí para verlo un poquito mejor. Ya, perder la mano. Ya, me dicen que ahora necesito, me pide el fabricante saber cuál es el área del conductor, básicamente, ¿verdad? El área del conductor en unidades circular 1000. ¿Sí? En circular 1000, sabiendo de antemano que el coeficiente de efecto espiral, el alfa SP, es de un 1%. ¿Sí? O básicamente 0.01. ¿Ya? Y que la longitud del conductor es de 1 kilómetro. Ok. Entonces, básicamente el ejercicio me está dando la pista de todo de lo que tengo que utilizar. La resistencia de C, ¿verdad? Entonces, yo sé que la resistencia de C, obviamente a 20 grados Celsius, porque no me están nombrando por ahí ninguna otra temperatura. Me dan un segundo, por favor. Ok, disculpen la interrupción. Ahora sí. Yo sé que la resistencia DC de este material va a ser igual a la longitud multiplicado por 1 más el coeficiente de efecto espiral dividido para el área transversal, si suponiendo que el conductor es de un solo hilo, ¿verdad? Multiplicado por la resistividad del material, en este caso a los 20 grados Celsius, porque este es el valor al cual lo voy a igualar, ¿no? A la resistencia DC a los 20 grados Celsius, que es lo que saqué hace rato. ¿Ok? Creo que hasta ahí no hay ningún inconveniente. Entonces, de esta Una expresión, lo pregunta, que yo voy a hacer, ¿por dime. ¿por qué asumimos que es de un solo hilo? Porque el ejercicio no me dice nada respecto a cuántos son los conductores los hilos que componen al conductor, ¿sí me entiendes? Sí, O como no sea, me que dice nada. en otro ejercicio, si no me dicen nada, entonces siempre voy a asumir que es uno. Sí, si no me dicen nada, asumo que es uno, a menos que me den el nombre del conductor. Hay conductores que te dicen que tienen una relación 50-17, algo así. Eso más o menos te da una idea de cuál es el número de hilos, ¿sí? Por ejemplo, los ejercicios de la tarea, no sé si te fijaste en esos, ¿sí? Sí, ya está claro. Gracias. Ya, listo. Sí, pero si no te dicen nada de eso, sí, puedes asumir que es un solo conductor sólido. Ya, perfecto. Entonces, de aquí podemos despejar el área transversal, que básicamente va a ser producto de la longitud por 1 más el alfa SP, multiplicado por la resistividad a los 20 Celsius, y dividido para el valor de la resistencia DC. Obviamente también a los 20 grados Celsius, que es la que tenemos arriba. ¿Sí? Tenemos que reemplazar esto, básicamente serían los 1000 metros, el kilómetro, ¿verdad? 1 más el 1%, que es 0.1. Este coeficiente, que no me acuerdo cuánto era. ¿Cuál coeficiente era? Ya, este de aquí, 2.8 por 10 a la menos 8. Denme un segundito. Entonces, 2.8 por 10 a la menos 8. Y la resistencia de C, ¿cuánto era? 1.23. 83, 59, 421 por 10 a la menos 3, o miliohmios, ¿no? Todos quítenle el mil y todo eso, ¿no? Y bueno, esto nos va a dar cuánto tiene que valer el área transversal en metros cuadrados. ¿Sí? No sé si hasta ahí tengan alguna duda. ¿Algo nuevo está quedando claro? ¿Quieren que le voy a explicar algo?
¿Todo bien? Ya. Deme un segundo para sacar cuánto vale eso. 1. Bueno, ahí está Hans. Entonces, el área transversal tiene que valer, bueno, sale un valor relativamente razonable, 0,02284, si quieren, metros cuadrados. Y ahora estos metros cuadrados simplemente tienen que llevarlos, sacar la relación para poder llevarlos a circular 1000. No me acuerdo cuánto era el valor para llevarlos a circular 1000, pero la verdad es que eso ya es sencillo, ¿no? ¿Tienen alguna duda? ¿Algo quieren que les explique de nuevo? ¿Todo bien? Sí, continuamos. Chévere. Sí. ¿Alguien va a preguntar algo? No, todo bien, ya. Entonces, vamos con el literal C. A ver, vamos a ver. Me dice que ahora, con la finalidad de mejorar la eficiencia del conductor, se desea determinar en qué porcentaje se debe incrementar el radio del hilo del conductor expresado en centímetros, si no me equivoco, no pienso leer, ya, de tal manera que a una temperatura de operación de 80 grados Celsius, la resistencia presenta un valor igual a la que tendría a los 20 grados Celsius. Ahora, considere que el conductor se conforma por 45 hilos. Recién en este literal me piden considerar los 45 hilos del conductor. ¿Sí? No, no me lo mencionaban en los literales anteriores, así que yo podría asumir que el número de hilos era 1, ¿sí? Como me mencionan recién en el literal C, pues tendría que asumirlo ahora, nomás, ¿sí? Ahora, lo que me dice es que yo necesito que la resistencia del conductor DC, ¿verdad? A 80 grados Celsius, sea igual a la resistencia DC del conductor a los 20 grados Celsius. ¿Sí? ¿Cómo hago eso? Bueno, voy a utilizar el valor de la resistencia DC, que es 1.2384 miliohmios, ¿no? Sería 1.2384 por 10 a la menos 3 ohmios, tiene que ser igual al valor de la, perdón, sí, la resistencia DC, que es esta de aquí, la estoy colocando al revés, tiene que ser igual a la resistencia DC a 80 grados Celsius. Entonces, sería aquí la longitud multiplicado por el 1 más el alfa de efecto espiral, dividido para, y aquí sería el número de hilos por pi por el radio al cuadrado, ¿verdad? El radio de un solo conductor, donde el radio es lo que queremos despejar, y aquí sería multiplicado por el coeficiente de temperatura a los 20 grados Celsius, pero como estamos trabajando con una resistencia a 80 grados, ¿qué tengo que hacer aquí? Multiplicar el factor de corrección, que sería 80 Celsius más 1 sobre el alfa de temperatura y dividido para 20 más 1 sobre el alfa de temperatura. ¿Ya? Y todos estos valores ya los tengo, ¿no? No sé si hasta ahí está claro. ¿Tienen alguna duda? ¿Sí? Entonces, aquí sería 1000. Aquí sería, pues, 1 más 0.01, si mal no recuerdo. Aquí serían los 45 hilos por pi por r al cuadrado. Aquí sería creo que esto era 2.8 por 10 a la menos 8. El coeficiente, ¿verdad? Y aquí sería la expresión, ¿no? De esta de aquí. 1 sobre el alfa térmico me da, me parece que 228. Y aquí sería 20 más 228 de nuevo. ¿Sí? Me parece que el alfa térmico era 1 sobre 228. Y de esta expresión despejan cuánto vale R. ¿Verdad? R les va a quedar la raíz cuadrada de pues, lo que despejan de todo esto, ¿no? Y ya con eso encuentran cuál es el radio que tiene que tener el conductor. Esa es la literal C. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? ¿Algo no quedó claro? ¿Tienen que les explique algo más de este ejercicio? ¿Todo claro? ¿Sí? Todo bien, ya, listo. Entonces vamos al siguiente ejercicio de esa misma lección, que es relativamente sencillo también. ¿Sí? Este es ya un ejercicio de inductancia y es algo lo que les puede tomar a ustedes en las lecciones. En la lección como tal, en la lección sí toma algo de resistencia, ¿no? Algo parecido a esto. De hecho, toma cosas más fáciles que eso. En esa lección tal vez pasó que se cayeron en la primera lección y el ingeniero, pues por eso les toma algo más complicado, para que se pongan las pilas. Pero por lo general toma cosas sencillas de resistencia, ¿sí?
Pero bueno, el ejercicio número 2 te dice que estamos trabajando con una línea monofásica que tiene dos conductores, ¿verdad? El conductor de fase, ¿verdad? Y el conductor de retorno. Ya sabemos por qué se refiere a uno de fase y a uno de retorno. Lo hemos analizado varias veces, ¿no? Me dice la línea monofásica que trabaja a una frecuencia de 60 Hz. Este dato de los 60 Hz va a ser sumamente importante para nosotros en un momento. ¿Ya? Esta frecuencia va a ser sumamente importante. Igual si no nos dicen la frecuencia, podemos asumirla, ¿no? Es lógico. A una tensión nominal de 13.8 kilovoltios, bla, 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 la cual recorre una distancia, la distancia sí es importante, de 10 kilómetros. Por una distancia de 10 kilómetros, cuyo límite de transmisión de potencia son los 4 megavoltiamperios, ¿ok? La potencia nominal son 4 megavoltiamperios. Aquí ya no estamos hablando de potencia monofásica, trifásica, porque pues es una línea monofásica, me están diciendo, ¿no? ¿Ok? Bueno, me dice la configuración de los conductores es la que se muestra aquí. Tenemos dos conductores separados a una distancia d, que es de 1.05 metros, ¿no? Básicamente es la distancia de la cruceta, en teoría. Bueno, aquí perderé un pasito aquí, pero es la distancia, la longitud de la cruceta. Bueno, la configuración que se muestra en la figura 2.1 y me dice que en adición la línea se caracteriza por presentar valores idénticos de radio interno en todos los hilos del conductor. Quiere decir que todos estos conductores que conforman cada una de las fases tienen un radio R. Toditos tienen el mismo radio R. ¿Ok? Que conforman tanto la fase como el retorno. El radio R me dicen que es 3.7820 milímetros, perdón, sí, ya se me hacía raro que fuera un valor tan grande, milímetros. Ya, y me dice que se plantean las siguientes interrogantes que usted como ingeniero responsable del proyecto debe resolver. Y que estas son, considerando que la cruceta presenta una longitud la longitud de la cruceta es de 1.05 metros, la que me muestran aquí, la longitud D, se solicita estimar la distancia de separación A entre los hilos, esta distancia de aquí, la distancia que hay de un centro al otro, de los hilos de los conductores, expresada en nanómetros para que la reactancia, del conductor del retorno sea igual. Básicamente la podemos llamar reactancia de retorno. Y tiene que ser igual a, ¿dónde está? 1.2330 ohmios por kilómetro. ¿Ok? Entonces ya me están diciendo que la reactancia de retorno tiene que ser igual a esto. ¿Sí? Y me dicen que como un consejo me dicen que puede aproximar el GMD, ya la distancia media geométrica, como un valor igual a la distancia de la cruceta. Es decir, que lo puedo aproximar a 1.05 metros. ¿Sí? Entonces, el ejercicio está sencillo. ¿Por qué razón? Porque me dan este dato. El GMD ya lo puedo aproximar directamente a 1.05 metros. No sé si esta parte está quedando clara, no me entienden el planteamiento del ejercicio. Si todo está claro, continuamos. ¿Sí? ¿Sí? Todo claro. Ya. Me dan un segundo, por favor. Ok, continuamos. Entonces ya me están dando cuál es el GMD, ¿verdad? Entre los conductores, la distancia media geométrica que define ese par de conductores. ¿Qué más me están dando? Me están dando el radio de los hilitos, me están dando la frecuencia en la que está trabajando, la reactancia de uno de ellos. Con esta reactancia, ¿qué puedo encontrar? Su inductancia, ¿verdad? Bueno, me están dando la reactancia por unidad de longitud, pero yo puedo encontrar la reactancia de retorno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tengo su longitud. Sería simplemente multiplicar la reactancia de retorno por unidad de longitud por la longitud, ¿verdad? Y esto me va a quedar ¿cuánto? 12,33 ohmios. ¿Sí? Y con esa reactancia, yo ya sé que es igual a 2pi por la frecuencia lineal por la inductancia. Ya sabemos que esto es frecuencia angular, ¿verdad? Entonces la inductancia vendría a ser igual a 12.33 dividido para 2pi por la frecuencia lineal, o 2pi por 60, ¿no?
No sé si hasta ahí tenga alguna duda. ¿Alguno está claro? Entonces la inductancia va a ser de 0,0327006 34081 henrios. O pues 32 milihenrios. 32.71 milihenrios. No sé si hasta ahí estén con dudas. Algo no está quedando claro, no lo estoy dejando claro. ¿Todo claro? Ya. Ahora, notamos una cosita. Estamos frente a un problema de ¿qué? Problema de inductancia para líneas monofásicas. El ejercicio mismo me lo dice. Para una línea monofásica. Entonces ya el ingeniero les está dando, en teoría, les está diciendo un poco más qué fórmula tienen que utilizar. ¿Cuál es esa fórmula? Pues básicamente la que le dice que tienen que encontrar, para una línea monofásica, tienen que encontrar simplemente la inductancia del primer agrupamiento. En este caso sería la inductancia del agrupamiento de fase y la inductancia del agrupamiento de retorno, ¿verdad? Lo que antes llamábamos LX y LY, y que la inductancia de toda la línea era igual a la suma de las dos, ¿no? Eso es lo que hicimos en el ejercicio del día lunes, si no me equivoco. Entonces, ya les están dando básicamente cuál es la inductancia del retorno, ¿sí o no? Ya la sacamos, la acabamos de sacar ahorita. ¿Y a qué es igual esa inductancia del retorno? Pues fácil, es igual a 2 por la longitud de la línea por 10 a la menos 7, por 10 a la menos 7, por logaritmo natural de, y aquí no me acuerdo, creo que era allá, el GMD de ese agrupamiento y dividido para el GMR del agrupamiento. ¿Sí? Entonces, en teoría ya tenemos prácticamente todo. El GMD ya lo tenemos, ¿verdad? El GMD ya me dijeron que lo podíamos aproximar a 1.05, a la longitud de la cruceta. ¿Ya? 1.05. Ya, solo me falta determinar cuánto es el GMR. Vamos a ver cómo sacar el GMR. Si hasta ahí alguien tiene alguna pregunta, no me estoy dando a entender bien, me avisan, ¿no? Para repetir. El GMR del agrupamiento, ¿qué era igual? Es sencillo, ¿no? Bueno, GMR. Para sacar el GMR de un agrupamiento de conductores tenía que saber cuántos conductores había en el agrupamiento. En este caso hay 3. Entonces aquí es raíz n por n. ¿Cuánto es n? 3. Entonces esto es raíz novena de el radio medio geométrico de un solo conductor elevado a la n, que es 3, multiplicado por, y aquí tenía que multiplicar las distancias, ¿no? La distancia entre conductores entre los conductores de las fases, ¿no? De esa fase. Por ejemplo, me voy desplazando entre este conductor y este conductor, ¿cuánto hay? Una distancia A. Y entre este conductor y el conductor de acá, de la otra esquina, hay una distancia 2A. Entonces aquí sería A por 2A. ¿Sí? Ahora me muevo al siguiente conductor. Este tiene una distancia A con el conductor de la izquierda y tiene una distancia A con el conductor de la derecha. Entonces voy a tener que multiplicar la distancia A y la distancia A con el otro conductor. Y lo mismo hago para el de acá. Pero como es relativamente geométricamente idéntico al que está en el extremo izquierdo, me va a quedar lo mismo acá, ¿no? Y es lo mismo que elevarlo al cuadrado. ¿Ok? Listo. Y hasta ahí no tienen dudas. El R', recuerden que era, cuando tratamos de inductancia, el R' no es nada más que el radio de un solo hilito multiplicado por Euler a la menos un cuarto, ¿no? Y el radio del hilo, si lo tenemos, 3.782 milímetros. Entonces, esto vendría a ser, bueno, ya lo vamos a poner acá. Me quedaría raíz novena de, ¿cuánto era? 3.782. Ya. 3.782 por 10 a la menos 3, para llevarlo a metros, por Euler a la menos un cuarto, al cubo, ¿verdad? Multiplicada por, aquí sería 4, y sería 2, 4, ya. Sería A elevado a la, aquí es 4, 5, 6, A elevado a la sexta, si no me equivoco. Ya. Si no he cometido ningún error, me quedaría A elevado a la sexta. Creo que no he cometido ningún error. Sí. Ya. Entonces, de aquí tendría que reemplazar esta expresión del GMR, que depende obviamente de A, acá, ¿verdad?
y ya me quedaría algo así. Me quedaría pues que 0,0327 o 71, que es este valor de la inductancia, es igual a 2 por, bueno, aquí sería 10.000, ¿verdad? La longitud en metros, por 10 a la menos 7, por logaritmo natural de 1.05, que es el GMD, dividido para raíz novena de, bueno, aquí sería 3.782 por 10 a la menos 3 por Euler a la menos un cuarto al cubo por 4 y por a la sexta. ¿Sí? Y de esta expresión yo tendría que despejar cuánto vale A. ¿Sí? Simplemente era igualar a la expresión de inductancia. ¿Tiene alguna duda? De aquí encuentro cuánto vale A. ¿Ok? De aquí simplemente es pasar a dividir esto. Pasamos esto a dividir exponencial en ambos lados, ¿verdad? El Euler aquí, para que se vea el logaritmo. Y luego simplemente es despejar, ¿no? Solo es un despeje sencillo. ¿Sí? ¿Dudas? Ok, no hay dudas. Entonces, el segundo literal básicamente era, en teoría, sencillo, porque pues me pedían encontrar cuál es la inductancia por fase, la inductancia de todo el conductor, ¿verdad? Perdón, la inductancia del conductor de fase, ¿verdad? La inductancia del conductor de fase simplemente era 2 por la longitud por 10 a la menos 7 por logaritmo natural del GMD dividido para el GMR del conductor de fase o el conductor X, ¿no? ¿Qué sucede? Que este GMR ya lo tenemos, 1.05, esta longitud ya lo tenemos, son 10.000 metros o 10 kilómetros. Lo que no tenemos es el GMR del conductor X. Y simplemente el GMR del conductor X tenemos que encontrarlo analizándolo, nada más. GMR del conductor X es, ¿cuántos conductores hay aquí? 4, ¿verdad? No, perdón, 5. Disculpen. Entonces aquí es raíz 5 por 5, raíz 25ª, ¿ya? De el radio medio geométrico de un solo hilito elevado a la n, que es 5, y aquí tendríamos que colocar el producto de todas las distancias, ¿no? Y bueno, para el conductor de aquí era fácil, ¿no? Todas las distancias iban a ser a. Entonces aquí sería a la cuarta, ¿no? Porque es las 4 distancias. La distancia de este conductor con el de la derecha, con el de la izquierda, con el de arriba y con el de abajo. Íbamos a multiplicar 5 veces a. Entonces quedaría 4 veces a. Entonces quedaría a la cuarta. ¿Sí? Y para los conductores de acá, pues sería, con el conductor del centro tienen una distancia a. Con el conductor que está opuesto al lado derecho, tiene una distancia 2a, ¿verdad? Tiene una distancia 2a. Y con los conductores de arriba, ¿qué distancia tiene? Pues si aquí se forma un triángulo, ¿verdad? Aquí A y aquí hay A, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser la hipotenusa de ese triángulo? Raíz de 2a. Entonces, aquí sería raíz de 2a. Y con el conductor de abajo va a tener la misma distancia, ¿no? Entonces la elevamos al cuadrado. Y esto se va a repetir para los 4 conductores, ¿verdad? De los extremos. Entonces, esto lo elevamos a la cuarta y ya tenemos la expresión del GMR del conductor de fase o el conductor X. Yo le he puesto X por la costumbre, ¿no? Pero con esta expresión evaluamos A, evaluamos R, que ya sabemos que es esto de aquí, ¿verdad? El mismo valor y encontramos la inductancia de fase. Sencillo, ¿no? ¿Tienen alguna duda? ¿Se perdieron en algún punto? ¿Todo claro? Sí, era una lección bastante sencilla, la verdad. No toma más de una media hora resolverla. Ok. Vamos ahora a revisar algo más. Denme un segundito, por favor. Un segundo. Ya ustedes están terminando con el ingeniero la unidad número 3, ¿verdad? Entonces, para empezar a resolver lecciones anteriores,
y exámenes anteriores, vamos a tener que ver esa teoría rapidito. Entonces, el día de hoy vamos a ver esa teoría. ¿Sí? Si tienen alguna duda respecto a la parte de inductancia, no se preocupen. Bueno, si quieren pueden preguntar ahora, pero si no, tampoco se preocupen tanto porque igual vamos a seguir revisando eso cuando resolvamos lecciones anteriores y exámenes anteriores. ¿Sí? No es que vamos a dejar el tema ya. ¿Sí? Ok, vamos a revisar ahora la parte de capacitancia. ¿Sí? ¿Qué pasa con la capacitancia entre las líneas? No sé si hasta ahí tenga algo que preguntar. ¿Todo claro? Ok, vamos a continuar entonces. Vamos a ver un poquito de... Bueno, el ingeniero ya les tuvo que haber explicado, haber hecho todas las demostraciones, pero por si acaso vamos a ver un poquito de la teoría, ¿no? Igual ustedes tienen en todo momento... ¿qué les estaba diciendo? Ah, ya, tienen en todo momento los formularios que yo les envié, tienen las diapositivas del ingeniero. Los formularios, creo que el ingeniero les permite llevar un formulario de una sola carilla o de una sola hoja, no recuerdo, pero traten de anotar las fórmulas que les sea posible en una hojita y le pidan al ingeniero llevarlas en la lección, ¿no? Porque pues, la lección me imagino que va a ser presencial. Entonces necesitan esas fórmulas y es un poco complicado memorizárselas. Son bastante intuitivas, pero igual para no perder tiempo memorizando expresiones, que no es el objetivo de la materia, sino que entiendan el porqué de esas expresiones. Traten de llevarlas anotadas, ¿no? Bueno, si no hay ninguna duda hasta ahí, vamos a ver. Vamos a ahora analizar la parte de la capacitancia entre líneas. Ahora, ya vimos nosotros que cuando una línea, bueno, una línea de transmisión transporta corriente, potencia, ¿ya? Produce un campo magnético que se relaciona con otras líneas, se relaciona consigo mismo, ¿verdad? Produce enlaces de flujo que se enlazan consigo mismo y con otras líneas, y eso produce la inductancia de la línea que nosotros calculamos, ¿no? Ya calculamos el efecto inductivo, también calculamos el efecto resistivo, y ahora vamos a ver algo que se nos estaba pasando, la parte capacitiva. Ahora, ¿por qué se da un efecto capacitivo en las líneas de transmisión que transportan corriente, potencia? Porque tenemos que recordar, pues, un concepto primordial, ¿no? Algo esencial. ¿Qué pasaba con un conductor cargado? Porque la línea que transporta corriente es un conductor cargado, ¿no? Es exactamente eso. Entonces, ¿qué pasa con un conductor cargado? Cuando un conductor tiene carga, pasaba algo muy importante. ¿Qué sucede? Que el conductor cargado, en un conductor cargado, la carga como tal se distribuye a través de la superficie del conductor de forma, ¿cómo decirlo? De forma, ay, se me fue, de forma simétrica, por así decirlo, sí, una forma simétrica, ya con la misma distancia entre cargas, bla, bla, bla. Esto es teoría de física, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía? ¿Qué pasaba con eso? Que el campo eléctrico producido por esa carga en el conductor era perpendicular a la superficie de este conductor. ¿Sí? Ese campo eléctrico producido por las cargas en el conductor era perpendicular a la superficie. Esto era porque las carguitas que se ubicaban de forma distribuida, ¿verdad? De forma ordenada dentro del conductor, anulaban todos los campos eléctricos que no eran perpendiculares a la superficie del mismo. Bla, bla, bla. ¿Sí? Eso es teoría que ustedes ya se saben, ya están hartos de escucharla, ¿cómo se llama esa materia? Física 2, ¿no? Esa materia. Ya. Esto es teoría muy sencilla. Ya, entonces, esto provocaba que el campo eléctrico producido por las cargas en ese conductor solo existiera fuera del mismo, ¿no? Y dentro del conductor el campo eléctrico era cero. Si el conductor era sólido, ¿no? Sí, creo que esa parte la tienen súper clara. Chévere. Ahora, nosotros podíamos, bueno, si aplicábamos la ley de Gauss, bla, 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 nos decía que la integral de superficie dentro del conductor, ¿verdad? Aquí era el diferencial de superficie, era igual a la carga encerrada. Si la superficie que íbamos a analizar estaba dentro del conductor, esto era igual a cero. Bla, bla, bla. Ahora, nosotros ya sabemos eso y ustedes se preguntarán, ¿y eso para qué me sirve? Va a ser esencial esto para calcular la capacitancia. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si ahora aplicamos la ley de Gauss para una superficie hipotética que se encuentra externa al conductor, o sea, por fuera del conductor? ¿Ya? Para esa superficie externa. ¿Ya? Una superficie como esta punteada que está aquí, ¿ya? Que tiene un radio, obviamente es un cilindro, porque es un conductor. La superficie que tiene un radio que es igual a D1. ¿Ya? O la superficie de acá más externa, que es por fuera, y la más externa, perdón, que es la de aquí, que tiene un radio de 2. ¿Sí?
¿Qué pasa cuando la superficie que estamos analizando o que vamos a utilizar para aplicar la ley de Gauss es externa al conductor? Bueno, si nosotros utilizamos esta superficie, ahora la expresión de la ley de Gauss, el campo eléctrico perpendicular de S, esto es igual, ahora sí va a ser igual a una carga, que es la carguita encerrada, que es la carguita del conductor, la carga que él transporta. Sí, la carga eléctrica que está transportando cuando transporta corriente. Obviamente vamos a asumir por ahora que la carga está estática, porque la parte de las cargas en movimiento es problema de la parte inductiva. ¿Sí? Bueno. Ahora, que esta expresión, debido a que el campo eléctrico siempre va a ser perpendicular y constante a través de la superficie del conductor, bla, 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 esta es teoría que ya sabemos, vamos a poder despejar que el campo, la magnitud de ese campo eléctrico es igual a la carga dividido para, esta es la permitividad del vacío, si no me equivoco, multiplicado por 2pi x por L, donde x simplemente viene a representar cuál es el radio de la superficie que hemos escogido para sacar la magnitud del campo, ¿no? Recordemos que la magnitud del campo eléctrico radial que sale del conductor va cambiando dependiendo de qué tan lejos te encuentres del conductor, ¿no? Es decir, que el potencial eléctrico o el campo eléctrico en la superficie del cilindro con radio de 1 es distinto al potencial eléctrico del cilindro con la superficie de radio de 2, ¿sí? Si ustedes sacaran el potencial eléctrico aquí, no sería el mismo que hay acá. ¿Sí? Por esa razón, entre estas dos superficies, que se crea una diferencia de potencial, un voltaje. ¿Sí? O lo que le llaman aquí delta V. ¿Sí? Y como estas dos superficies tienen una diferencia de potencial y están aisladas por un medio, que en este caso vamos a asumir que es el vacío, ¿qué se forma entre estas dos superficies? Básicamente un capacitor. Son dos plaquitas con una diferencia de potencial con un aislamiento entre ellas. ¿Sí? Por eso es que hay efecto capacitivo en los conductores cargados. Esta es la teoría que ya les explicó el ingeniero, yo solo la estoy resumiendo un poquito. Y bueno, ya podemos decir, bueno, si aplicamos la expresión para encontrar la diferencia de potencial, que es básicamente sacar la integral desde, creo que era de 1 a de 2, del campo eléctrico respecto a, y quiera, se me fue respecto a la distancia que existe entre los dos conductores, bla, 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 nos va a quedar que la diferencia de potencial o el voltaje es igual a la carga dividido para el epsilon 0 por 2pi por la longitud del conductor. La longitud del conductor aquí es importante, por logaritmo natural de la distancia de 1 sobre d2. ¿Verdad? Entonces ya llegamos a una expresión más sencillita. Ahora, sabemos que la capacitancia para un capacitor entre dos plaquitas, ¿verdad? Para cualquier tipo de capacitor simplemente es la relación que existe entre la carga. Bueno, siempre se va a cumplir esta relación. La capacitancia es igual a la relación entre la carga y la diferencia de potencial entre las plaquitas. ¿Qué pasa si aplicamos esta expresión aquí? La diferencia de potencial nos va a quedar, pues, nos va a quedar aquí. Ay, perdón. Ay, se me fue. Ahí está. Epsilon 0 por 2pi L dividido para logaritmo natural de D1 sobre D2. ¿Sí? Y si se dan cuenta, bueno, ya despejando un poquito, colocando los valores de las constantes de esta expresión, me queda que esto es igual a 5.56 por 10 a la menos 11 por la longitud dividido para logaritmo natural de D1 sobre D2. Y esto es una expresión muy parecida a la que nosotros teníamos para inductancia. ¿Sí? Recuerdan que la inductancia era 2 por 10 a la menos 7, bueno, era 2 por 10 a la menos 7, si no me equivoco, por la longitud, por logaritmo natural de, era D1 sobre R, algo así. Solo que ahora el logaritmo natural está en el divisor, ¿sí? En el denominador, perdón, ¿sí? Simplemente es eso, ¿sí? Si quieren recordar más o menos la formulita, en capacitancia siempre el logaritmo natural está abajo. Es un truquito para que se acuerden de la fórmula. ¿Ya? Y ya hemos encontrado la expresión de la capacitancia. Ahora, esta expresión de la capacitancia es bastante vaga, porque a nosotros no nos sirve calcular cuál es la capacitancia entre dos distancias que nosotros nunca vamos a conocer. Entonces, ¿qué hacemos aquí para encontrar una expresión que sí nos sirva? Vamos a encontrar la capacitancia del conductor, asumiendo que una de las distancias, perdón, que la distancia de 1, que la distancia de 2, perdón, que una de las distancias es el radio. Ya, digamos que D1 es igual al radio, o D2 es igual al radio. ¿Sí?
No sé si hasta ahí está quedando claro. ¿Sí? Espero que sí. Ok, vamos a continuar. Ahora, vamos ahora sí a lo que nos compete. Ya sabemos cómo calcular la capacitancia. Ahora, ¿cómo calculamos la capacitancia para una línea de transmisión? Vamos desde lo básico. Para una línea de transmisión monofásica, vamos a tener que la capacitancia va a depender pues, de la carga que circula a través de la línea monofásica, ¿verdad? El camino de ida y el camino de retorno, y de la distancia que tengan estos dos cables, ¿no? Estos dos conductores. Ya sabemos que una línea monofásica viene a representar esto, ¿no? Un circuito monofásico. Tiene el cable de ida, ¿verdad? La carguita y el cable de retorno. ¿Sí? Como en ambos asumimos que la corriente va de izquierda a derecha, ¿verdad? Entonces aquí va una corriente menos I, ¿verdad? Por eso que decimos que este de aquí tiene una carga Q y este de aquí tiene una carga menos Q. Esa es la explicación, básicamente. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Que para este tipo de ejercicios vamos a tener, bueno, siempre que quieran hacer una demostración para calcular alguna capacitancia y tengan varios conductores cargados, van a tener que aplicar superposición. ¿Qué es la superposición? Es lo que aplicaban ustedes en redes eléctricas, ¿verdad? En circuitos. ¿Qué hacían en la superposición? Apagaban todas las fuentes excepto una y resolvían el circuito. Acá es lo mismo. Digamos que descargan todos los conductores excepto uno y encuentran la diferencia de potencial. Vamos a asumir que descargamos el conductor Q2, lo apagamos, le quitamos la carga básicamente. Entonces vamos a encontrar bajo esa condición cuál es la diferencia de potencial entre el conductor 1 y el conductor 2, asumiendo que este conductor está descargado. ¿Ya? Entonces vamos a encontrar el B12. B12 o diferencia de potencial vendría a ser igual. Simplemente si aplicamos la expresión, nos daría que es la carga dividido para epsilon 0 por 2πL por logaritmo natural de, ahora sí, como estamos calculando, vamos a calcular la capacitancia entre estos dos conductores, lo que me interesa es la distancia D que hay entre los dos, ¿verdad? Y la distancia respecto al radio. Básicamente D2 se viene a convertir en el radio y D1 se viene a convertir en la distancia que hay entre los conductores a los que yo le quiero sacar la capacitancia. ¿Sí? Ese es el cambio que viene ahora, para que la fórmula que yo encontré sea útil, básicamente. ¿Sí? Y luego aplicamos lo mismo, pero para el otro conductor. Apagamos Q1, ¿ya? Y encendemos Q2 y calculamos cuánto es el voltaje. Denme un segundito, por favor. Ya. Y calculamos cuánto es el voltaje ahora por superposición medido por acción de la carga en Q2. ¿Sí? Sería el voltaje B21. Voltaje B21 es igual a menos Q, ¿verdad? Su carga, dividido para epsilon 0 por 2πL por logaritmo natural. Es la misma distancia entre los conductores y ambos tienen el mismo radio. Ojo, aquí ya no es un R', ya no es un radio medio geométrico, aquí solo es R. ¿Sí? Bueno, en pocas palabras, para capacitancias, el R' es igual a R. Ya no está el Euler a la menos un cuarto. ¿Sí? Esto viene del despeje de las fórmulas, nada más. Y bueno, nos damos cuenta que necesito calcular el voltaje, bueno, B12 en ambos casos, ¿no? En ambas superposición. Pero yo sé que el voltaje B12 sería igual al negativo del voltaje B21. Y ahí se va este signo negativo. ¿Sí? Ahora, el voltaje B12 por superposición simplemente va a ser igual al voltaje B12 cuando estaba la carga 1 encendida más el voltaje B12 cuando estaba la carga Q2 encendida. Es lógico, ¿no? Es la superposición. Apagamos una fuente, apagamos la otra y luego sumamos todas las respuestas que me salieron. Esa es la respuesta cuando todas las fuentes están encendidas. Entonces, una vez que yo haga esta expresión, me va a quedar que el voltaje, perdón, es igual a 2Q dividido para epsilon 0 por 2pi por la longitud por logaritmo natural de la distancia entre los conductores sobre el radio. Y ahora yo sé que la capacitancia no es nada más que la carga dividido para el voltaje B12. ¿Sí? Entonces, la capacitancia entre ese par de conductores no va a ser nada más que logaritmo natural de la distancia. Perdón, me perdí. Perdón. Epsilon 0 por 2πL dividido para 2 veces logaritmo natural de D sobre R. ¿Ya? Y tenemos la expresión de la capacitancia. ¿Pero qué es esto?
Esta capacitancia básicamente es la capacitancia que hay entre los dos conductores de aquí. Es como si yo tuviera un capacitor así, conectado así, entre este par de puntos. Y a mí, por lo general, no me interesa calcular esa capacitancia, sino que me interesa calcular la capacitancia de esta forma. Como si yo tuviera dos capacitores conectados entre las líneas, ¿ya? Y ambos compartiendo un punto común, o un neutro. ¿Y yo cómo encuentro entonces esas capacitancias? Que sería la capacitancia respecto al neutro, y no la capacitancia respecto a las líneas. Pues utilizo la capacitancia, bueno, esta es la capacitancia respecto a las líneas. ¿Y cómo obtengo la capacitancia respecto a los neutros? Se preguntarán. Pues simplemente es quitando ese 2. ¿Sí? No sé si hasta ahí está claro esto. Simplemente es multiplicando por 2. Es 2 veces la capacitancia respecto a la línea. Entonces aquí sería epsilon 2pi L dividido para logaritmo natural de D sobre R. ¿Ya? Y ahora sí les queda el 5.56 por 10 a la menos 11 por la longitud dividido para logaritmo natural de la relación entre las distancias sobre el radio. ¿Ya? Y pues básicamente esta es la expresión que van a utilizar para la capacitancia entre líneas, ¿no? Obviamente asumiendo que hay un neutro entre las dos líneas. Para un circuito monofásico. ¿Dudas? Solo estamos tratando de entender las fórmulas, sí. Son bastante sencillas, pero estamos tratando de entenderlas por si acaso. Ahora, ¿qué pasa si hay un conjunto de conductores cargados en mi sistema? Y yo quiero encontrar, pues, la capacitancia en un conductor I. Sencillo. Calculo un promedio de, bueno, calculo por superposición el voltaje, digamos, el porcentaje o el pedacito de voltaje que cada uno de estos conductores, viéndolos como si fueran fuentes, le entrega a mi carguita, ¿verdad? Cada uno de estos conductores J. Ya, calculo el porcentaje de voltajes y ese porcentaje de voltajes, luego lo sumo, toditos los pedacitos de voltaje y me va a dar el voltaje inducido en ese conductor. ¿Ya? No sé si esa parte está clara. Sí. Bueno, es como que cada conductor le influye, ¿verdad? Por medio de su campo eléctrico le influye un voltaje a este de aquí. ¿Ya? Entonces calculo ese voltaje a través de superposición. Y eso va a ser igual a 1 sobre 2pi por L por epsilon 0. Ya saben por qué es el 2pi L. Por epsilon 0 por la sumatoria desde k igual 1 hasta n de la carga de cada uno de estos conductores que le están induciendo voltaje, ¿verdad? Por logaritmo natural de la distancia de ese conductor respecto al conductor, perdón, de ese conductor respecto al J y dividido para la distancia interna, ¿no? Y con esto calculo el promedio de voltajes en este conductor, ¿verdad? En este arreglo de conductores. ¿Sí? Y ya bueno, ya con eso puedo calcular yo la capacitancia, ¿no? Porque ya sabemos que la capacitancia no es nada más que carga dividido para el voltaje. ¿Sí? Siempre que tengo un arreglo de varios conductores, puedo calcular la capacitancia así. Ok. ¿Qué pasa cuando yo tengo un arreglo simétrico de conductores? Bueno, lo del arreglo simétrico de conductores es sencillo. Si yo tengo 3 conductores como tal, si yo tengo que el sistema es trifásico balanceado, yo sé que las corrientes son iguales, ¿verdad? IA, IB e IC son iguales y la sumatoria me van a dar igual a 0, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son fasores, ¿no? La sumatoria de 3 fasores balanceados es igual a 0. ¿Ok? ¿Qué sucede? Que esto implica que también las cargas, la suma de las cargas, QA, QB y QC, es igual a 0, si el sistema es trifásico balanceado. ¿Sí? Y bueno, haciendo un análisis sencillo, el ingeniero les pone la demostración ahí, me va a decir que la capacitancia para un sistema de este estilo, para una separación de tipo triángulo, ¿verdad? Trifásico, me va a quedar que la capacitancia respecto a la Tierra es igual a la carga, ¿verdad? De una sola de las fases, dividido para su voltaje respecto a la Tierra. El ingeniero les hace un análisis de cómo encontrar ese voltaje respecto a la Tierra. Súper sencillo, simplemente es una cuestión de saber sobre sistemas trifásicos y ustedes ya lo dominan, ¿no?
Y esto les va a quedar 5.56 por 10 a la menos 11. Ya simplemente tienen que saberse la fórmula. La demostración es súper sencilla. Ahí están las diapositivas. ¿Sí? Pero si quieren hacerla, me avisan. ¿Ya? Y esto por logaritmo natural de la distancia D sobre R. ¿Sí? Y esto les va a dar la capacitancia en faradios. ¿Sí? Cuando hay una transposición, simplemente tienen que encontrar, bueno, en teoría, cuando hay una transposición, el ingeniero también les da una demostración de cómo se calcula todos los voltajes, cómo se calcula el promedio de voltajes VAB, VBC y VCA, bla, 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 pero al final tienen que utilizar la misma expresión, solo que, pues, si hay una transposición, les va a quedar que la capacitancia por fase va a ser igual a, a 5.56 por 10 a la menos 11 por la longitud dividido para el logaritmo natural de, y ahora va a haber un cambio, el GMD dividido para el radio. Lo único que cambia es que ahora aquí ya no aparece solo una distancia D, sino que ahora un GMD. ¿Por qué? Porque tenemos que considerar la distancia entre conductores. ¿Sí? De otras fases, obviamente. ¿Sí? Y esto ya se lleva a la expresión esta que les da el ingeniero para para arreglos de conductores, para sistemas trifásicos en los que los conductores están formados por varios hilitos. Perdón. Entonces, cuando los conductores están conformados por varios hilitos, tenemos que utilizar esta expresión. Es una expresión muy sencilla, ¿no? Simplemente es saber que ahora tenemos que utilizar el GMD. Simplemente es esta expresión. Si los conductores tienen varios hilitos, lo único que tenemos que conocer para resolver este tipo de ejercicios es conocer la distancia que hay entre los pares de conductores, que son básicamente análogas a los voltajes. Si tenemos voltaje VAB, voltaje BBC y voltaje BCA, es lo mismo acá. Tenemos una distancia de AB, ¿verdad? Esta distancia de aquí. Una distancia de BC, que básicamente es esta distancia de acá. Y una distancia de CA, que es esta distancia de acá, la más grande. ¿Sí? Tenemos que conocer esas tres distancias y con esas tres distancias podemos encontrar ya cuánto valen las capacitancias de cada una de las fases. ¿Sí? Simplemente la fórmula va a ser esta, ¿no? 5.56 por la longitud por 10 a la menos 11 dividido por el logaritmo natural de la raíz cúbica del producto de las distancias. ¿Sí? En teoría, las distancias que están aquí, este numerador siempre va a ser el mismo porque solo es el GMD. ¿Ya? Y abajo tenemos que poner el GMR. ¿Sí? Tenemos que sacar el GMR de cada uno de esos conductores. Obviamente, el GMR de los conductores, si se da este caso de aquí, en el que cada fase tiene solo dos hilitos separados a una distancia D, el GMR de los conductores va a ser el mismo en los tres casos. ¿Sí? Y por lo tanto, las capacitancias van a ser iguales. ¿Sí? Pero si se da que los conductores no tienen la misma distribución, digamos que aquí hay 3, aquí hay 2 y aquí hay 4 conductores, y ahí ya no van a ser iguales las capacitancias. Tenemos que sacar los MRs de cada uno y sacar las capacitancias. ¿Ok? Perfecto. Entonces, si hasta ahí está claro, vamos a continuar. De ahí, ¿qué más les da el ingeniero? Bueno, les dice qué pasa cuando tienen una línea de doble circuito. Ya saben que la línea de doble circuito simplemente es dos conductores separados que transportan la mitad de la corriente cada uno, ¿no? Para que la línea no se sobrecargue, ¿no? Para, bueno, tratar de suministrar toda la carga, ¿no? A través de dos conductores que conforman una sola fase. Lo único que tienen que tener en cuenta es que ahora para el GM tienen que calcular los GMDs, GMD AB, BC y CA, ¿no? Que son análogos a los voltajes. ¿Cómo calculan esos GMDs? Pues tienen que considerar cada uno de los conductores de la fase A y considerar las distancias de estos dos conductores respecto a cada uno de los conductores de las otras fases. Por eso aquí aparece DA1, B1, DA1, B2, ¿verdad? Estas dos distancias. Y luego aparecen DA2, B1 y DA2, B2. Entonces, este es el GMDAB, ¿verdad? Aplican esas fórmulas para encontrar cuáles son las distancias medias geométricas entre fases. Y luego, para sacar la distancia media geométrica total, simplemente aplican la raíz cúbica del producto de todas las distancias medias geométricas. Sencillo. Luego, para los GMR, pues tienen que sacar el GMR de cada conductor de forma individual. Digamos que este conductor internamente está conformado por dos hilitos, tienen que sacar el GMR entonces. Sacan el GMR de este conductor y luego lo tienen que multiplicar por la distancia que hay entre el conductor A1 y el conductor A2. Entonces ya sacaron con eso el GMR total de esta fase. ¿Ya? Asumiendo que ambos conductores son iguales, ¿no? Que si este tiene dos hilitos, el de abajo también tiene dos hilitos.
¿sí? Si no, la fórmula no sirve. Y listo. Una vez que sacan todos los GMRs de los agrupamientos, sacan el GMR total, que simplemente es la raíz cúbica de todos esos productos. Y aplican esta fórmula para encontrar la capacitancia por fase. Ojo, esta capacitancia es considerando un neutro, bueno, la capacitancia del neutro, y considerando que solo los otros conductores cargados influyen en la capacitancia. Es decir, que para esta fase, lo único que influye en la capacitancia son los conductores de la fase B y la fase C. Ahora, ¿qué pasa? Que no siempre es así, sino que tenemos un efecto que básicamente es el efecto tierra, que es que la tierra es como un conductor que tiene un potencial eléctrico de 0. ¿Ya? Entonces, esa tierra influye en el valor de mi capacitancia. Cuando yo quiero hacer un estudio mucho más preciso, ¿ya? Tenemos que considerar el efecto tierra. Entonces, la capacitancia, considerando el efecto tierra, se resuelve utilizando el método de las imágenes de Newton, si no me equivoco, que es simplemente reflejar las cargas acá con valor negativo, valor multiplicado por -1 de la carga, y considerar estas distancias. Entonces, tenemos que saber cuál es la distancia de cada uno de los conductores de las fases respecto a sus reflejos, ¿verdad? A los 3 reflejos, y con estas distancias pues, tenemos que calcular cuánto vale la capacitancia, ¿no? Y el único efecto, la única diferencia que va a haber es que, miren, si se dan cuenta, esta formulita de aquí, así, es la formulita que vimos hace rato. Es esta de aquí, básicamente, entre comillas. Pero, ¿qué sucede? Que como ahora tengo la consideración del efecto tierra, le tengo que restar otro logaritmo natural, y ese logaritmo natural que tiene internamente tiene esta razón de aquí, que básicamente es la raíz cúbica de los productos de las distancias, ¿no? Las distancias, bueno, H12, H23 y H31 son distancias, son distancias más o menos, son las distancias horizontales, perdón, las distancias verticales, ¿sí? Son distancias verticales. Son estas distancias aquí, si no me equivoco. ¿Sí? Ah, no, perdón. Son las distancias, son estas distancias de aquí. ¿Sí? H31 y esta de aquí. Son estas 3 distancias. ¿Ya? Y en el denominador tenemos la distancia H11, H22 y H23, que básicamente son las distancias, son las distancias que existen entre conductores con sus reflejos. De QA con menos QA, QB con menos QB y QC con menos QC. Básicamente esas son las distancias. Simplemente tenemos que añadirle a la fórmula de capacitancia esto de aquí, este resto de aquí, en el denominador, y ya consideraremos el efecto tierra para el cálculo de la capacitancia. Y eso es todo. Básicamente esa es la expresión de capacitancia más cercana a la realidad que nosotros vamos a poder encontrar. Y es la que vamos a tener que considerar para un buen dimensionamiento de una línea de transmisión. Obviamente, cuando ustedes vayan a diseñar una línea de transmisión, van a tener que calcular todo esto, van a tener que considerar todos los efectos, como el efecto tierra, y pues ya van a saber que la fórmula requiere conocer todas estas distancias, ¿no? La distancia del conductor con su reflejo y la distancia del conductor con los otros conductores reflejados. ¿Sí? ¿Qué sucede? Que pues siempre la distancia vertical va a ser igual a qué cosa. Ustedes ya saben que los conductores tienen una altura h respecto a la tierra, al suelo, ¿verdad? Pero como estamos reflejando, aquí va a haber otra altura h. Entonces la distancia total siempre va a ser igual a 2h, 2 veces la altura, ya a la que están subidas los conductores. ¿Sí? Y así. Vamos a resolver muchos ejercicios de esto porque lo van a necesitar, pero ya lo vamos a hacer en otra ocasión. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? ¿Podrías ayudar demostrando la fórmula 3.4? La fórmula 3.4 básicamente se demuestra con esto de aquí. La fórmula 3.4 se demuestra con esto de aquí. ¿Dónde está? Es lo mismo que hicimos aquí. Simplemente aplicamos superposición. Decimos que apagamos todos los conductores, excepto uno. En teoría, descargamos todos los conductores, excepto uno, y calculamos cuál es el voltaje respecto al conductor que está cargado. Y sacamos ese voltaje, ¿verdad? Esa fórmula. Luego apagamos el otro conductor y así. Entonces, al final, lo único que tenemos que hacer es que el voltaje promedio es igual a la suma de todos los voltajes de la superposición. Y así. ¿Sí? Por ahí lo tengo demostrado. Si quieren, se los mando más tardecito. ¿Sí? Sí, por. Ya, listo. Y eso sería todo por hoy. Ya en la siguiente clase vamos a resolver ejercicios. Repasen repasen todas las fórmulas que les di. Las diapositivas del ingeniero también están en la fórmula, son lo mismo.
Y la siguiente clase ya empezamos a resolver, bueno, si quieren la tarea o lecciones anteriores, como hicimos hoy. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? No. Listo. Se los dejo. Cuídense.